Gracias. Oh, ok. Se ve ahí la pantalla, ¿cierto? Los Excelente, redimidos. excelente, hermano. Ok. Se voy a colocar esto acá. Ok. Bueno, bueno, tenemos estos cantos. Estaba mirando el tema de- del hermano de hoy. Dice manipulación y realidad sobre el pecado. Y eso pues me hace pensar en la verdad, la importancia y también la pureza que nosotros necesitamos tener. Y pues estaba buscando cantos con respecto a eso, pero antes de dos o tres cantos con ese tema, pues también primero comenzamos siempre alabando al Padre. Entonces, y bueno, también comenzamos con un canto de ánimo, otro de reconociendo quién es nuestro Padre y otros que tienen que ver con ya tres más con el tema. Entonces, vamos a empezar. Dice este cántico. Ciertamente volverán los redimidos del Señor y volverán a Sion cantando, eterna salvación sobre ellos siempre habrá. Ciertamente volverán los redimidos del Señor y volverán a Sion cantando, eterna salvación sobre ellos siempre habrá. Gozo tendrán y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ciertamente volverán los redimidos del Señor y volverán a Sion cantando, eterna salvación sobre ellos siempre habrá. Gozo tendrán y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ciertamente volverán los redimidos del Señor y volverán a Sion cantando, eterna salvación sobre ellos siempre habrá. Ciertamente volverán los redimidos del Señor y volverán a Sion cantando, eterna salvación sobre ellos siempre habrá. Tenemos a gran esperanza como redimidos y como dice la canción, de gozo, de alegría, regresando a casa. Y dice este cántico. El mundo entero es del Padre Celestial, su alabanza en la creación escucho resonar. De Dios el mundo es, qué grato es recordar que en el autor de tanto bien podemos descansar. El mundo es del Padre Celestial, el pájaro, la luz, la flor, proclaman su bondad. De Dios el mundo es el fruto de su acción. Se muestra con esplendidez en toda la expansión. El mundo entero es del Padre Celestial y nada habrá de detener su triunfo sobre el mal. De Dios el mundo es, confiada mi alma está,
pues Dios en Cristo nuestro Rey por siempre reinará. Y definitivamente el universo es de Él. Y seguimos cantando. Este canto es ya un canto de pidiendo clemencia. Dice, oh Dios eterno, te pido clemencia. Me he rebelado, Señor, contra ti. No me castigues tal como merezco. Padre, ten misericordia de mí. Yo me arrepiento con alma afligida. No me rechaces, perezco sin ti. Lávame sana, me borra mis culpas. Padre de misericordia de mí. Gracias que en Cristo me ofreces victoria. Hazme más fuerte, más útil a ti. Quiero honrarte con fiel obediencia. Ven, yo te imploro, habita en mí. Y con esta súplica nos ponemos siempre en manos de nuestro alfarero. Y dice este cántico, haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor. Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, del Paracleto, dame la unción. Dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Poniéndonos en las manos del Señor, después este último canto, dice, más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en mi maestro, más consagración, más celo en servirle, más grata oración, más prudente hazme, más sabio en él,
más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar. Más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz en la cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo, más gozo allí. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Tienes el micrófono apagado. Bueno, Ricoberto. Muchas gracias, mi hermano Fabio, por estas preciosas alabanzas, preciosas letras que nos hacen reflexionar, que nos hacen meditar y que nos permiten poder adorar y poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Muchas gracias, mi hermano Fabio. Voy a dejarle el tiempo en esta hermosa noche a nuestro amado eh, hermano Douglas Cajina. Nuestro hermano Douglas Cajina desde Panamá nos estará presentando al expositor de esta hermosa noche. Adelante, mi hermano Douglas Cajina. Buenas noches, bendiciones. Amén. Hoy tiene el privilegio de predicar la palabra eterna de Dios el hermano Fausto Piña, de República Dominicana. En su breve biografía, notamos que fue bautizado en Cristo el 11 de octubre de 1975. Repito, bautizado en Cristo el 11 de octubre de 1975. Egresado del Instituto Baxter en 1983. Licenciado magna cum laude en educación, mención en ciencias sociales. Esto nos habla de que se graduó con un nivel de excelencia, con máximo honores. Es un siervo de Dios fiel y que actualmente prosigue a la meta. Personalmente me llama la atención y se lo he hecho saber de manera personal que es un siervo que se goza en compartir la palabra eterna de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Así que es una breve biografía que el hermano Fausto Piña nos presenta en esta noche, la palabra de Dios. Adelante, hermano, bendiciones. Muchas gracias, mi amado hermano Douglas, por esta preciosa presentación que nos ha dado de nuestro hermano expositor. Vamos a dejarle el tiempo entonces a nuestro hermano, nuestro amado hermano Gerson Bravo desde Nicaragua. Él estará orando por la palabra y por el siervo en esta noche. Adelante, mi hermano Gerson Bravo. Ponga su micrófono, por ahí estaba viendo al hermano Gerson Bravo, estará por ahí el hermano Gerson. Me parece que el hermano Gerson tuvo problemas con su internet. Vamos a darle entonces el paso a nuestro amado hermano Pedro Batres. Él estará orando por el siervo y por la palabra. Adelante, hermano Pedro, por favor. Amado Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, te agradecemos por la oportunidad que nos das de ser instruidos y orientados en base a tu palabra por nuestro hermano Fausto Piña, porque te rogamos, oh Dios, tu bendición. Te suplicamos de que tu Santo Espíritu le acompañe y le inspire para poder hablar lo que tú quieres que nosotros escuchemos. Te suplicamos, oh Dios, de que nuestro consiervo pueda ser guiado por ti, oh Dios, y que todos podamos sacar el máximo beneficio de su esfuerzo. Gracias por esta oportunidad, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces le dejamos el tiempo a nuestro amado hermano Fausto Piña con el tema manipulación y realidad sobre el pecado. Adelante, mi amado hermano Fausto. Ok, buenas noches, hermanos. Que Dios le bendiga ricamente. ¿Se escucha bien allá? Excelente, hermano. Que Dios le bendiga a todos y a todas. Si tenemos hermanas también que estén conectadas. Deseamos que el Dios Todopoderoso le colme de ricas y abundantes bendiciones. Es para mí un placer poder hablar la palabra de Dios ante una cantidad de hermanos que también exponen la palabra, que conocen la palabra y que en gran medida tienen gran responsabilidad ante Dios al exponer la palabra de Él. El tema de hoy es un tema que lo hemos dividido en dos partes. La primera parte que vamos a tratar tiene que ver con el pecado, ¿verdad? De la manipulación del pecado. Y la segunda parte será entonces la realidad del pecado, que lo estaremos enfocando ya en otra oportunidad, ¿verdad? Pero hoy trataremos sobre la manipulación del pecado. Es importante que nosotros comprendamos lo que es pecado, porque la Biblia nos habla a nosotros sobre el pecado y nos explica realmente lo que es el pecado. Y aunque todos conocemos y hemos leído lo que es el pecado, debemos decir que existe mucha confusión para determinar lo que es el pecado y para aplicar la palabra de Dios en relación a lo que realmente es el pecado. Por eso tenemos diversidad de pensamientos, diversidad de interpretaciones e inclusive de aplicaciones sobre lo que implica en sí el pecado. Y nosotros queremos plantear que el pecado debe verse desde el punto de vista bíblico, sin salirse absolutamente en nada de lo que es el pecado. Es fácil que nosotros en algún momento determinado lleguemos a querer imponer criterios, pensamientos, opiniones que obedecen a la formación que hemos tenido, ya sea desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista científico, es decir, lo que hemos estudiado, lo que se ha estudiado, o simplemente desde esa parte bíblica que se puede determinar en dos porciones. Unos que son apegados a la interpretación de la palabra, al estudio de la palabra, al análisis de la palabra de Dios, y otros que realmente plantean simplemente un pensamiento tradicional sin cuestionamiento. Hay dos actitudes importantes que uno puede observar. Unos somos radicales, otros no tan radicales. Es decir, que algunos se apegan más a la palabra de Dios conforme al pensamiento que también tenían la gente en los tiempos de Cristo. Los fariseos, por ejemplo, entendían ellos que eran muy apegados a la ley y ellos lo que hacían era que se desviaban del sentido de la palabra porque ellos imponían sus criterios, sus interpretaciones y sus intereses. Los saduceos eran más suaves en la interpretación de la palabra y también tenían grandes confusiones. Pero digamos, ¿qué es el pecado bíblicamente hablando? La Biblia define como pecado todo tipo de infracción. En la primera, infracción a la ley, a la palabra que Dios ha dado, a lo que Dios ha determinado que es pecado. Y lo plantea en la primera carta de Juan, que el pecado es la transgresión a la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. También plantea Santiago en su carta, capítulo 4, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces el pecado, además de ser transgresión, desobediencia, violación, infracción a la ley de Dios, también implica tener conocimiento de lo que es bueno, saber hacerlo, poder hacerlo y entonces no realizarlo. Implicaría también un pecado por omisión. También plantea la palabra de Dios en 1 Juan 5:17
dice que toda injusticia es pecado. Todo acto que el hombre practica que no es justo, que no practica la justicia, se convierte en un acto de injusticia y por lo tanto implica pecado. Y dice Romanos capítulo 14, versículo 23, que también es pecado todo aquello que no proviene de fe. Es decir, que cuando nosotros estamos entendiendo que algo es malo y llegamos a dudar de eso, entonces estamos cometiendo pecado. Debemos estar convencidos que algo es correcto, que es mandamiento de Dios, que es ley de Dios, y no puede existir ningún tipo de duda al particular, porque si no se cae en el campo de lo que es pecado. De ahí la debilidad de algunos y la fortaleza de otros, como veremos más adelante. Tomando en cuenta esas cuatro formas de interpretación del pecado, podemos entonces señalar que nosotros podemos aplicar no correctamente lo que es el pecado en muchas ocasiones, porque podemos determinar que el pecado solamente se define de una manera cuando por lo menos tenemos cuatro formas de definir lo que es pecado en la conducta del ser humano. En ese mismo sentido, es importante, antes de hablar de la manipulación del pecado, que el propósito de Dios es que el ser humano no peque. Dios no está de acuerdo con el pecado. El pecado es una obra diabólica. El pecado no permite tener una relación estrecha con Dios. Más bien divide, separa al hombre en relación a Dios. Por tanto, todo cristiano, todo creyente debe estar convencido de que en la palabra de Dios no hay ninguna forma que inste al hombre a pecar. Todo lo contrario, insta a que no se peque. En Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos estar pensando, bueno, la gracia de Dios es abundante, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordioso y por lo tanto alcanzaremos nosotros esa parte fundamental que viene siendo la parte pues de pecar porque Dios nos va a perdonar, Dios nos va a entender. No debe ser así. Debemos más bien entender que morimos al pecado, separamos nuestra vida del pecado y vivimos para Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice Romanos 6:1, ¿verdad? Que de ninguna manera. Pues primero Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La idea es no pecar. Aunque dice a Jesucristo el justo. También tenemos nosotros que en Juan capítulo 8, versículo 11, cuando Jesús se refiere a aquella mujer que fue llevada por los fariseos ante Jesús, que la había encontrado en el acto de adulterio, le pregunta a Jesús, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, ninguno me condenó. Respuesta de Jesús, ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. El paralítico de Bethesda, según Juan capítulo 5, versículo 14, fue sanado. Y luego que Jesús lo encontró, le dice, mira que ha sido sanado. No peques más para que no te venga una cosa peor. Es decir, que es interesante que entendamos que el cristiano, el creyente, el hombre de Dios, no está para pecar. El pecado debe ser totalmente algo ausente en la vida de todo cristiano, de toda cristiana. Sin embargo, tenemos que decir que el pecado es imposible separarse el hombre de él. Es decir, aquella persona que dice yo no peco, está realmente hablando de algo incorrecto, algo que es imposible. El hombre no puede desligarse por más que él quiera de lo que es realmente el pecado. Notemos, por un lado, debemos estar conscientes que no debemos pecar.
Por otro lado, debemos estar conscientes de que es imposible vivir sin pecado. Y usted diría, ¿cómo que es imposible? Pues bien, cuando Dios creó al hombre, Adán y a Eva, y los puso en el huerto del Edén, Dios los hizo a ellos pecables. ¿Qué implica la palabra pecable? Que tenían la posibilidad de pecar. Cuando Dios le dijo a Adán, del fruto de los árboles que están en el huerto podrás comer, más del fruto de la ciencia en el mal no comerás de él, porque el día que él comieres ciertamente morirás, según Génesis 2, 16 y 17, queda entendido que Dios sabía que ellos tenían la posibilidad de pecar. El día que de él comieres ciertamente morirás. Por lo tanto, Dios no lo creó a ellos impecables. A pesar de que lo creó bueno, sano, limpio, y dentro del contexto humano perfecto, ellos tenían la posibilidad de desobedecer a Dios y de comer del fruto prohibido. Eso lo hacía entonces, o lo declaraba como seres pecables. Es interesante porque eso implicaba que en ellos había lo que se llama albedrío, lo que generalmente se llama libre albedrío, que es libre de tomar decisiones de hacer lo bueno, de hacer lo malo, decisiones. Entonces ellos podían decidir por sí mismos. Es interesante que el pecado vino al mundo no por obra de Adán ni por obra de Eva. A pesar de que ellos pecaron, durante un periodo de tiempo indeterminado nosotros vivieron en el huerto del Edén sin pecar. Es decir, Eva y Adán, si no hubiesen tenido la intervención de Satanás, de la serpiente antigua, ellos no hubiesen pecado. O por lo menos hasta ese momento no habían cometido pecado. No tenemos evidencia de que ellos iban a pecar, aunque fueran seres pecables. Pero hay que entender que cuando Satanás entró en la escena, él fue y engañó a Eva, poniendo en Eva primero la desobediencia para que comiera del fruto del árbol prohibido, diciendo que no iban a morir. Segundo, puso en duda lo que Dios realmente había hecho, es decir, a quien era Dios, al decir que podían comer, porque lo que Dios quería que ellos no comieran, porque él sabía que el día que de él comieran, ciertamente iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4. Al entender esto, entonces, nos damos cuenta que el pecado fue una obra satánica. El pecado no vino al hombre por iniciativa del hombre, sino porque éste engañó a la mujer y por ende también engañó a Adán, y así el pecado entró al mundo por Adán, a quien se le dio el mandato originalmente. Y entonces dice Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Amigos y hermanos, todos nosotros sabemos que el pecado no es obra de Dios, el pecado es obra de Satanás. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Adán y por qué Eva no pudieron mantenerse sin pecar ante la tentación que Satanás les puso a ambos? Primero a Eva y luego a Adán. Bueno, tenemos que determinar que el ser humano está hecho, creado por Dios en una tercera categoría. Digamos que Dios está en la primera categoría. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, categoría 1, Dios. Y los ángeles, querubines, serafines y demás, dentro de la segunda categoría. Y el hombre, en la tercera categoría, recordemos que en Hebreos dice que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles. Eso quiere decir que en potencia de naturaleza, el hombre es menor. Adán se enfrentó y Eva a un ser superior en potencia, en naturaleza, en sabiduría y por lo tanto ya en maldad, ya había pecado en el cielo. Le era imposible al hombre realmente llegar a vivir enfrentando a Satanás y ganar la victoria. El hombre que enfrente a Satanás le vence a Satanás. Ningún ser humano tiene la capacidad
para vencer a Satanás, a menos de que cuente con el apoyo de Dios en cualquier circunstancia en que sea tentado. El hombre, como está en tercera categoría, y Satanás y sus demonios en segunda categoría, son seres superiores en todo sentido al ser humano. De ahí que Eva y Adán llegaron a pecar. No pudieron resistir. Y por eso cuando hablamos de la justicia de Dios para con el hombre, hablamos de que la justicia de Dios se manifestó realmente para salvar al hombre, porque el hombre no fue únicamente culpable del pecado, aunque fue culpable en segunda circunstancia. El máximo culpable fue Satanás. Segundo, Dios creó al hombre y sabiendo que lo creó con una condición inferior a los ángeles, entonces también es justo que Dios obrara en beneficio del ser humano para que éste pues recibiese luego el perdón, la salvación y la gracia. Pero veremos este enfoque ya en la segunda parte. El pecado realmente ha sido parte fundamental de la vida del hombre. Y nos preguntamos, ¿por qué razón? ¿Cuántos pecados existen? Hay muchos pecados en el hombre, pero tenemos el problema de que no podemos mantener la enseñanza de Dios de una manera correcta sin desviarnos. Ahora el problema está en el hombre. El hombre va a interpretar la palabra de Dios y va a interpretar el pecado. Y es ahí donde estamos manipulando entonces lo que es el pecado, la manipulación del pecado. Buscamos nosotros cómo acusar, cómo condenar al ser humano. Cuando hablamos de manipulación, dice el diccionario que manipular es dirigir a su antojo a una persona, un grupo, hacer que haga lo que se desea. Es decir, la persona utiliza manera para poder hacer que el hombre, que la otra persona haga lo que él quiere. Lo puede usar por medio de filosofías, lo puede usar a través de fuerza física o a través de otros medios. Va a conducir a la persona a que éste haga lo que él desea, a su antojo. Lo va a engañar. Es una maniobra, es un manejo destinado a engañar a la persona. A veces hay dos formas de engaños. Un engaño que tenemos que decir que es un engaño involuntario, ¿verdad? Que no es voluntario. La persona lo hace inocentemente. Y otro tipo de engaño que es intencional y voluntario. Yo creo que cuando se habla de manipulación del pecado, los hombres lo hacen involuntariamente. Ignoramos y queremos poner esa parte moral de la cual hemos aprendido en el mundo, que se fundamenta en nuestra conciencia, a determinar muchas veces que algo es pecado, cuando en realidad Dios no determina que es pecado. Pero por la formación cultural, por la formación intelectual o por la formación religiosa que hayamos tenido, muchas veces estamos determinando que algo realmente es pecado, cuando en el fondo Dios no dice que es pecado. Pero mi conciencia dice que es pecado. Ahí podemos ver, por ejemplo, el caso de Romanos 14. Usted se da cuenta que ahí había problema con el asunto de los alimentos. Entonces decían, bueno, el comer carne realmente es pecaminoso. El cristiano no debe comer carne. Decían otros, bueno, ¿qué vamos a comer? Bueno, solamente legumbres. Y entonces ahí estaba el juicio, la condenación. Y se condenaban unos a otros. El que comía legumbres entendía que aquel que comía carne realmente estaba en pecado. ¿Y realmente había pecado en comer carne? No. ¿Había pecado en comer legumbres? No. ¿Por qué? Si ambos estaban en el campo de la opinión, ambos grupos no podían aceptar que si yo no quiero comer carne, déjeme tranquilo, como legumbre y no peco. Si usted no quiere comer legumbre y quiere comer carne, pues coma su legumbre y no peca. Y creo que es lo que el apóstol Pablo está planteando en Romanos 14, que es algo parecido también a lo que encontramos en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 13, cuando habla de la comida que se sacrifica a los ídolos. Y dice el apóstol Pablo, un ídolo nada es.
y plantea que la comida se puede comer, ¿verdad? Siempre y cuando alguien no determine y diga que es sacrificado a los ídolos, que ya en ese caso el cristiano no la comería, no porque él pecara, sino por la conciencia del otro que va a ser herida, va a ser contaminada, porque para él usted va a comer algo que es dedicado o sacrificado a los ídolos. Pero usted podría comerse todos los alimentos que hayan sido cocinados y no comete ningún tipo de pecado. Entonces, vemos que en ambas situaciones, tanto 1 Corintios 8 como también Romanos 14, dos capítulos enteros dedicados a estos problemas, casi, pues son determinaciones del hombre y son manipulaciones del hombre. Y nos preguntamos, ¿por qué? Porque el hombre quiere imponer criterios internos basado en su moral, en su conciencia o en su formación. Los fariseos y saduceos fueron expertos en esta área. Y Jesús tuvo que decirle a ellos sobre este particular, porque la manipulación era grandísima. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. Podríamos leerlo, ¿verdad? Cómo los fariseos acusaban a los discípulos de Cristo porque estos estaban recogiendo espigas. Ya habían determinado que tal acción era pecaminosa. Y por lo tanto, le reclaman a Jesús y le dicen que por qué sus discípulos estaban comiendo recogiendo espigas en día de reposo. Leamos un poquito este particular del 1 al 8. Primero leámoslo. Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los hombres, a los inocentes, porque luego el hombre es señor del día de reposo. Aquí vemos dos cosas importantes. Una, los judíos, y en este caso los fariseos, su papel era de continuo acusar a las personas. Todo lo que el otro hacía era pecaminoso. Por eso ponían cargas pesadas sobre otros que ellos mismos ni con un dedo la tocaban. Exigían cumplimiento, exigían perfección, exigían una vida perfecta, cuando en realidad ellos, Jesús mismo dice que ellos eran sepulcros blanqueados, por fuera muy limpios, pero por dentro estaban de podredumbre. Y dice: así son ustedes, por fuera se muestran justos, sano, bueno, correcto a los hombres, pero por fuera están llenos de pecados y de iniquidades, de maldades. Y desgraciadamente, esa es la situación que estamos teniendo hoy en el mundo religioso, y muy especialmente dentro del contexto de la Iglesia de Cristo. Nosotros, como miembros de ella, tenemos que decir: ¿qué está pasando con tantos movimientos de divisiones, con tantas corrientes de creencias? ¿Y por qué no podemos de acuerdo? Creo que existe el mismo pensamiento. Yo imponer lo que yo creo, manipular al otro para que acepte lo que yo estoy diciendo, y si no lo acepta, entonces lo condeno y lo declaro que ya no está correcto. David no podía haber comido los panes de la proposición, pero más cuando él visitó a Abiatar, aquel sacerdote, y andaba con otras personas, él comió, él comió. Y no solamente él comió, también comieron todos los demás. Y la pregunta es: ¿por qué él comió?
porque tenía hambre. El hombre está por encima del mandamiento. Nosotros a veces ponemos el mandamiento por encima del hombre. Es como si dijéramos, Dios dio el mandamiento, pero por causa no del hombre. Más bien hizo al hombre por causa del mandamiento. Pero no es así. Dios dio el mandamiento por causa del hombre. Y los mandamientos de Dios, todos buscan el bienestar del hombre. No podemos interpretar el mandamiento desde el punto de vista de que está dado para la mitad del hombre, sino que está dado para que todos nosotros nos beneficiemos. La palabra, el mandamiento, la enseñanza siempre busca el bienestar del ser humano, puesto que Dios lo que está mirando es al hombre, cómo ayudar al hombre en su circunstancia, cómo salvar al ser humano, porque este fue engañado por Satanás. Entonces, si Cristo, si Dios lo que quiere es salvarnos, Él está diciendo que no condenemos, no juzguemos a los inocentes. Inocente al pecar. El pecado en el ser humano, aunque el hombre es culpable porque lo realiza, de verdad que Satanás, el autor de ese pecado, es el que engaña al ser humano. Y los cristianos debemos interpretar la palabra de Dios en el sentido o el propósito de Dios, cuyo propósito y objetivo es salvar al hombre, beneficiar al hombre. Pero los fariseos, como muchos de nosotros hoy en día, nuestro propósito es acusar al hombre, acusar al ser humano de que es pecador. Los sacerdotes en el templo tenían que hacer una serie de servicios el día sábado y automáticamente el mandamiento era violado. Pero ¿por qué no se consideraba como pecado? Porque primero estaba el servicio al ser humano. Cristo vino a salvar a la humanidad perdida. Dios planeó desde el principio cómo salvar a una humanidad que se había perdido, que había tomado un camino totalmente equivocado. Y por eso dice Jesús, vayan a investigar, analizar qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Si entendemos esto, entonces, los que estamos predicando la palabra hoy, en lugar de condenar a otros, debemos tratar de ayudar a salvarse, debemos tratar de comprender y en lugar de desamparar a la persona que está en pecado, debemos ver cómo podemos ayudar a la persona, cómo podemos comprender a la persona. Los que enseñamos o predicamos, acusamos o condenamos a otros con decir que están en pecados, ¿verdad? Estamos cometiendo un grave error. Muchas veces son simplemente opiniones. Como podemos decir, lo que mencionamos Romanos 14 eran opiniones que habían allí. En 1 Corintios capítulo 8 también eran opiniones. Y todo esto es lo que hoy encontramos nosotros cuando hay un trasfondo que buscamos. Por ejemplo, decimos que el celebrar cumpleaños es pecado. Bueno, si usted cree que celebrar un cumpleaños es un pecado, pues no lo celebre. Ahora, Dios nos dice en su palabra que celebrar un cumpleaños sea un pecado. Pero usted va a decir, es que mire, cuando Dios permitió que Herodes cumpliera años, celebraron allí el cumpleaños de Herodes y mire qué pasó. Fue ni más ni menos que decapitado Juan el Bautista, que estaba encarcelado. Así es que usted va a decir, porque hicieron eso con Juan, entonces eso no quiere decir que lo haya hecho un cristiano, simplemente lo hizo un mundano. Ni era Herodes, ni Herodías, ni su hija, ni aquellos que le quitaron la cabeza a Juan, le cortaron la cabeza a Juan, eran cristianos. Así es que simplemente fue un acto. Pero usted se va al trasfondo histórico y dice, es pecado y lo fundamenta ahí. Así vamos haciendo con cada cosa si vamos buscando el trasfondo. Y el trasfondo nos dice que esto es malo, que es equivalente a lo mismo que hacía antes. Yo le quiero decir, tal vez usted pueda darse con esa interpretación y pensar que es así. Y no lo va a condenar porque usted piense de esa manera, pero es bueno que lo aplique únicamente en su vida.
no debe aplicarlo en otros más, porque la palabra de Dios realmente no lo está diciendo. Es por eso que muchas cosas que vamos a buscar el trasfondo, decir, mire, la historia ya en el pasado, esto se hizo así y por lo tanto es pecaminoso. Vamos a ver unas cosas. Si nosotros dijéramos que el trasfondo del sacrificio de Cristo es pecaminoso, podríamos decir que no tiene validez, que no haría la obra de perfección, de santificación, de justificación y salvación, simplemente ubicando el trasfondo, puesto que los sacrificios de animales que hacía el pueblo de Israel eran sombras del sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo estaba fundamentado también en la ley, puesto que sin derramamiento de sangre no se hacía remisión de pecados. Así es que él también murió y cumplió así la ley. Y usted diría, bueno, si buscamos el trasfondo, es igual al sacrificio de animales y por lo tanto no tendría eficacia. Más sabemos que no es así. Usted podría decir, entre otras cosas también, que los seres humanos, cuando buscan un trasfondo, están planteando algo que no es correcto, porque el hecho de que algo antes era pecaminoso, era dañino, era incorrecto, y ha sido sustituido por otras cosas, usted no puede decir que es lo mismo. La palabra sustituir quiere decir poner otra cosa en lugar de eso. Por lo tanto, no se vincula la contaminación, el pecado o la ineficacia que hubiese tenido lo anterior a aquello que es posterior, que viene a sustituir lo que era antes. Por eso es importante que podamos analizar la palabra de Dios sin tratar de manipular la palabra para aplicarle la palabra manipulada a otros. Usted ha oído, como yo también, y eso me llama mucho la atención, los esposos y las esposas de los predicadores, los esposos y las esposas de los ancianos de la iglesia, muchas veces son atacados. Y entonces, mira, la esposa del hermano es esto y aquello. Los hijos del hermano es esto y aquello. Y comenzamos a condenar al hermano porque supuestamente él no tiene control, no tiene mando sobre sus hijos, sobre su esposa, ¿verdad? Entonces hay una manera de acusar a los hermanos. Y entonces le afectamos su ministerio, le afectamos su vida espiritual, caemos encima de su dignidad. Pero hay una cosa importante. También decimos entonces que, bueno, la esposa del predicador no es predicadora, o la esposa del pastor no es pastora. Y si no es predicador ni es pastora, si no es predicadora ni es pastora, ¿por qué entonces exigirle que debe guardar el mismo testimonio o la misma vida que tenga el esposo, que es el predicador o es el pastor? Entonces, es importante que veamos que hay una contradicción y que no estamos siendo personas que estemos aplicando correctamente las cosas. Porque si una es correcta, la otra tiene que ser correcta. Pero si una es incorrecta, pues la otra es incorrecta. Nosotros estamos mirando que decimos, por ejemplo, las iglesias deben ser organizadas y eso es bueno. Y a veces se acusa al predicador de que es cacique, de que no quiere ceder, y no quiere compartir liderazgo en la iglesia y por lo tanto no organiza la iglesia con ancianos, diáconos, evangelistas, maestros, etcétera. Quiere estar solo. Pero sucede que después decimos, bueno, es que sí hay hermanos que pueden llenar requisitos, no exijamos de ellos perfección. Pero cuando encontramos un anciano y vemos que tiene deficiencia en el hogar, con la esposa, con los hijos, entonces comenzamos a decir, ¿cómo es que es pastor de la iglesia? Como es anciano de la iglesia, y mira que su esposa no es sujeta, o sus hijos andan en desorden. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos tratando de condenar de una manera incorrecta. Estamos tratando de buscar cómo acusar al predicador, porque él no ha organizado la iglesia bíblicamente, pero luego que lo organiza, entonces hay que acusar a los que ejercen ministerios, porque ellos, ya sea en su familia, con su esposa, sus hijos, o por otras razones que no llenan ciertos requisitos, entonces ahora hay que tratar de destituirlo porque están mal, porque están violando la palabra de Dios.
creo que tenemos que volver al pensamiento de Jesús. ¿Qué es lo que es importante? ¿Quién es importante aquí? Importante es el ser humano. Dios ha dado su palabra. Usted y yo no tenemos derecho a entrometernos en los asuntos internos de una persona, en los asuntos internos de un ministerio de una persona o en los asuntos internos de una iglesia. Por eso Dios nos ha creado y nos ha dejado el pensamiento de que sí podemos tener opiniones, pero sus opiniones deben versar y aplicarse únicamente en la vida personal. El movimiento de restauración, que ustedes conocen perfectamente, me imagino, tenía tres bases sólidas. En cuanto a doctrina, unidad. En cuanto a opinión, libertad. Y en todo
Muy bien, muy bien. Bueno, pasamos entonces a lo que es eh, esta parte de las preguntas y comentarios. Les recuerdo, hermano, que son 2 minutos. Yo creo que me extendí un poquito allí. Y bueno, por acá tenemos una manito levantada. Nuestro hermano Filogonio. Adelante, Filogonio, con tu pregunta o comentario. Micrófono tuyo. Sí, bendiciones, hermano. Más que todo comentario. Ajá. Y muchas veces les digo a los hermanos que tenemos que estudiar y darle 2, 3 vueltas a la Biblia y manejar el concepto como el hermano Fausto lo hizo. A mí me gustó mucho porque realmente a veces ponemos nuestras ideas sobre los mandamientos de Dios. Y a muchos hermanos con la mujer adúltera, les digo, ¿qué estuvo por encima del mandamiento? Y muchos hermanos se quedan así, ¿cómo que encima del mandamiento? Porque la ley de Moisés decía que la deberían de apedrear y Cristo se inclinó y empezó a escribir. No sabemos qué escribió, pero sí se levantó y dijo, bueno, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y cuando ya pasó todo, le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaron? No, pues ninguno, Señor. Y las palabras mágicas que yo les digo a los hermanos, dijo Cristo, ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Qué estuvo sobre ese mandamiento de Moisés? La gracia. Tal vez no te lo merezcas, pero yo te lo voy a dar. Así que la perdonó también. Y con esa actitud o esa mente hay que tenerla. ¿Qué está encima de algunos mandamientos? La gracia. No, no se lo merece, pero yo se lo voy a dar. Y es donde nosotros estamos bajo la gracia. Ningún ser humano merece ser salvo, mas la gracia nos la da nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermano, y me gustó el tema y espero que el segundo parte sea mejor que esta. Bendiciones y gracias, mi hermano Fausto. Ujú. Gracias, hermanito Filogonio, por ese bonito comentario. ¿Alguna respuesta al comentario, hermanito Fausto? Ujú. No, yo creo que lo que hizo fue aportar simplemente, y eso es importante, aportar. Yo creo que sí, Dios quiere que el pensamiento se expanda en todos nosotros, todos alcancemos esa enseñanza que está en la Biblia, que está ahí y que muchas veces no se logra conseguir, porque a veces que hay oportunidades para estudiar, para reflexionar, y otras veces es que seguimos enseñando la tradición porque nos enseñaron esto y esto es así y esto es así. Y como decía el hermano, pues no vamos a la escritura a leer la palabra, a buscar, a confirmar si realmente esto es así como hacían los hermanos de Berea. Gracias por el comentario. Ujú. Muy bien. Gracias, hermanito Fausto. Tenemos por acá también nuestro hermano Marvin Madariaga. Adelante, hermano. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano Carlitos Abello. Gracias por el pase. Ajá. Y buenas noches para todos. Dios me los bendiga. Hermano Fausto Piña, agradecido con ese tema tan maravilloso en esta noche que nos ha expuesto. Tuve el placer de conocerle personalmente aquí en el foro, aquí en el Iberoamericano, en San Pedro Sula, en la Iglesia de Cristo, Barrio Medina, cuando estuvo por acá. Es un gusto conocerle una exposición también que nos dio ese día muy excelente. Dijo algo tan importante, hermano Fausto, como es el señalar mucho al predicador, el señalar mucho al predicador como siervos del Señor, debemos de entrenar a la iglesia, debemos de instruir a la iglesia de que no se debe estar señalando mucho al predicador. A veces creemos que el predicador tiene una varita mágica para poder controlar el pensamiento de todos y que todos crean y todos quieran, hagan de la misma forma. Recordemos que todos somos diferentes, pensamos diferente, actuamos diferente y opinamos diferente. El predicador a veces tiene la necesidad y conflicto de lidiar contra dificultades en la congregación y ponerlo como el papel de Jesucristo que tiene que controlarlo todo. Es imposible, pero lo que tenemos que hacer nosotros es orar por nuestros predicadores, orar por ellos porque ellos están al cuidado de la grey, de la, de las ovejas, orar por ellos y no cargarles, no llevarle todos los problemas a un predicador. No, eso no debe ser así. Sabemos que es un trabajo arduo, un trabajo muy difícil y nos toca más bien nosotros es orar bastante por ellos. Habló también de las esposas de los predicadores. Bueno, no son predicadoras, no son pastoras como el hermano,
Bueno, pero son una ayuda idónea del predicador. Orar por ellas también para que ella tanto como él y ella, pues puedan ser parte de ese equipo de trabajo de la iglesia, para que esta iglesia pueda crecer en espíritu, en verdad, en conocimiento, que es lo más importante, fundamental. Hay que seguir trabajando para eso. Pero el papel que hace un predicador no es nada fácil. Fácil es estar sentado y señalar. Fácil es estar sentado y decir, eso que habló no me gustó. Otros dicen, pues estuvo buena la prédica, pero no la entendí. Fácil es eso, pero lo importante es qué tanto aprendemos cada día de cada hermano que expone la palabra. Sea al frente, nos reunimos y sea en esta plataforma. Todos los días aprendemos algo bueno y hoy hemos aprendido algo muy importante, que es a no juzgar, a no poner en el papel de juez. Gracias, hermano Fausto, Dios me lo bendiga. Sí, gracias, hermanito Marvin, por ese excelente comentario. Sí, no acusar tanto al predicador y también, como dijo Fausto, no acusarse entre hermanos, porque ahí no está el amor de Dios. El amor de Dios, el denominador entre hermanos, el denominador común entre hermanos es el amor de Dios. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, no ha visto a Dios. Entonces, el que ama va a actuar como está diciendo el hermano Fausto, no va a ver los pecados y esas cosas. Muy bien, gracias, hermanito Marvin. Tenemos también a nuestro hermanito Milton Muñoz. Adelante, hermanito, tiene lugar. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches, Buenas, hermano Fausto. buenas noches. Mi pregunta está relacionada con cuál debe ser nuestra actitud o de la iglesia en general cuando se generan ciertas divisiones en cuanto a opiniones, eh, cuando la Biblia no define las cosas. Por ejemplo, pongo el caso de cuando Pedro habla de que Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados. O sea, es decir, en eso se generan opiniones. Unos optan por una opinión, otros por otra, y hay 3 o 4 corrientes de pensamiento respecto a ese punto, simplemente porque Pedro no define el punto. Entonces, nosotros que estamos a 21 siglos del texto, se nos genera problemas de entender algo. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra disposición cuando en una congregación se generan opiniones diversas o divisiones respecto a un punto bíblico? ¿Cuál debe ser la mejor disposición que uno debe tener en relación con esos diferentes puntos de vista o divisiones que genera un tema? Gracias, hermanito Milton, por tu pregunta. Tiene lugar, hermanito Fausto. Respuesta ahí. Sí, primero tenemos que observar que cuando hay un punto bíblico que está oscuro para los miembros de la iglesia de ese lugar, básicamente, donde esté el conflicto, tal vez en otras partes no va a haber ese conflicto, están bien asunto o una opinión común. Pero cuando ya en una iglesia determinada existen esas diferencias de opiniones, entonces lo que hay que hacer es aplicar el asunto de que opinión es opinión. Yo te amo con tu opinión, reconocer que no es un mandamiento de Dios, es una opinión que está vertiendo o que tienes sobre ese pasaje de la Escritura. Yo tengo otra opinión diferente, entonces podemos amarnos y sobre todo orar juntos para que Dios nos ayude a poder comprender cuál de las dos opiniones es más correcta o simplemente cuál es la opinión correcta, porque es posible que las dos estén incorrectas. Lo que no se puede apoyar es la división. Cualquier división por opinión constituye pecado. Tenemos que permanecer unidos, amándonos, aceptándonos en relación de opinión. No hay ninguna razón, motivo o circunstancia que lleve a que una división en la iglesia, porque Dios no aprueba ningún tipo de división, de separarse un grupo de otros, o cuando internamente la iglesia está dividida, como pasaba en Corinto. Entonces hay que tratar el asunto interno, con amor, con ciencia, con acción, y sobre todo, la cuestión de opinión no condena al ser humano, que eso es lo más importante. Que Cristo haya ido o no haya ido, no condena a la persona.
Simplemente es una aclaración que debemos hacer para el consumo y para ayudar a otros a entender también esa parte. Pero eso no va a condenar ni va a salvar a la persona en realidad. Por lo tanto, lo que hay que respetar es la opinión. En cuanto depende de nosotros, está en paz con todos los hombres. Yo respeto su opinión, usted respeta la mía, y eso nos permite estar juntos y orar al dueño de la iglesia, al creador, al salvador del mundo, Jesucristo, orar a Él para que Él nos ayude. Y si oramos a nuestro Dios que nos ayude y ponemos amor, un día vamos a entender perfectamente las cosas. A veces yo no he entendido alguna cosa y duro 10 años enseñando algo y a los 10 años me doy cuenta que no era así. Y digo, pero mira, estaba equivocado, no había tomado en cuenta una simple palabra y esa simple palabra modificó todo. Así es que amor ante las opiniones, amaos unos a otros. Gracias, hermanito Fausto. Muy bien. Continuamos entonces, hermanito. Tenemos otra manito levantada, nuestro hermano Douglas. Adelante, hermanito Douglas. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. ¿Me escuchan? Bendiciones. Perfectamente, hermano. Interesante el tema. Voy a dar algunos ejemplos breves. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 17, nos habla de ser de un mismo sentir. ¿Cómo logramos ser de un mismo sentir? Si no me equivoco, el hermano Rigo me dirá, creo que tuvimos un poco más de 16 dispositivos. Voy a plantear algo que es muy común. En algunas congregaciones se canta un himno antes de la cena del Señor. Otros cantan un himno de manera solemne mientras se reparte los elementos. Estamos hablando de las iglesias de Cristo. Sin embargo, un grupo señala al otro de estar en una práctica pecaminosa. Unos porque cantan el himno antes de las cenas, dicen estamos bien, y señalan al grupo que canta un himno solemne bajo volumen mientras se reparten los elementos. En algunas congregaciones se hace una lectura bíblica alusiva a la cena del Señor antes de repartir los elementos. Y otros hacen una lectura solemne mientras se reparten los elementos y vienen las acusaciones mutuas. Hace algunos años visito una congregación donde en la escuela dominical el maestro permitía que las hermanas leyeran el texto sagrado. Vamos a ir a Romanos capítulo 14, versículo 2. Hermana María Pérez, léalo, y lo leía María Pérez. Un año después llegó a esa congregación y le digo a una hermana, por favor, ¿puede leer el texto? ¿Alguien que pueda leer? Y le digo a una hermana, ¿usted puede leer? Y la hermana me pelaba los ojos y me hacía de seña que no. Cuando termina el culto, los ancianos de la iglesia me llaman y me dicen, usted no ha leído la palabra, la mujer calla en la congregación. Y me queda sorprendido porque un año antes, uno de ellos, pues había incurrido en esta práctica. Y esto le digo yo, no entiendo, ¿qué descubrieron en un año? Estoy citando algunos ejemplos, parte de lo que el hermano expositor hacía alusión. Nos condenamos unos a otros y luego vienen las divisiones. ¿Cómo ponernos de acuerdo en cosas elementales como estas, sencillas? Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermanito Douglas. Para eso es la plataforma, para llegar a una misma mente y a un mismo parecer. ¿Tiene respuesta, hermanito Fausto? ¿Tiene lugar? Creo que el hermano quiso un comentario, pero la manera de poner de acuerdo en estos casos es simplemente respetando la opinión de los demás. Una iglesia tiene una práctica, no está fundamentado en la escritura realmente, luego ya no hay ningún problema. Ahora, cuando ya hay una interpretación de un pasaje bíblico, entonces puede convertirse en un problema desde el punto de vista, por ejemplo, en ese caso, de que la mujer no pueda hablar, leer un pasaje bíblico, etcétera. Entonces hay que ir al estudio de la palabra de Dios para ver si realmente está ahí. La oración es fundamental, el amor unos con otros también es fundamental y
acercarse. Vamos, explíqueme el pasaje para poder entender, porque tal vez está entendiendo que hablar significa una palabra, decir una palabra en la iglesia, o dar una predicación en la iglesia. Entonces, si entiende que hablar es tomar la palabra, dar la enseñanza, dar la predicación, entonces la hermana no estaría en falta. Pero si entiende que es que no puede hablar, entonces el hermano no puede decir ni amén, ni puede cantar, ni puede decir ningún tipo de palabra. Allí puso un zipper, se tapó la boca y no habló nada. De todas maneras, estos problemas se resuelven a través de la oración. El dueño de la viña sabe cómo resolver los problemas. No es amor. Y creo que falta enseñanza sobre el amor en las iglesias, respeto de las ideas, de los conceptos bíblicos. Jesús no andaba buscando conflictos con nadie. El apóstol Pablo tampoco andaba exponiendo la escritura, simplemente. Y eso permitía que la gente tuviese una formación. Así que lo que yo creo es orar, amarnos unos a otros, enseñar más sobre el amor, sobre la tolerancia, sobre soportarnos unos a otros. Cuando usted no cree lo mismo que yo creo, entonces yo tengo que soportarlo a usted, tengo que ser tolerante con usted y orar para que Dios nos dé la oportunidad. Me pasó el caso así, trabajar con hermanos que, siendo predicadores de igual condición, ¿verdad? Tenían ideas diferentes. Nos sentábamos a analizarla como hermanos que éramos y llegamos a entender, ¿verdad? Si no entendíamos, seguimos hablando sobre eso. Pero seguimos con el mismo amor, con el mismo cariño, con eso, seguimos trabajando juntos. Simplemente. Gracias, hermanito Fausto, por esa buena respuesta allí. Tenemos también a nuestro hermano Ever Singüenza. Adelante, hermanito, con su comentario o pregunta. Recuerdo que son 2 minutos. Adelante. Sí, hermano, muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano Fausto, por el tema y siguiendo entonces con el tema que fue general del pecado. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Para que nos explicara algo sobre esto, hermano, por favor, hermano Fausto. Muchas gracias. Dios le bendiga. Ok. Adelante, hermanito Fausto. Bueno, hay pecados de muerte y no de muerte, y lo dije claramente. Ahora, ¿cuáles son los pecados de muerte? Solamente se puede hablar de pecado de muerte cuando se practica el pecado o cuando se pervierte el individuo en el pecado, que son sinónimos. Una persona que peca sexualmente en cualquier tipo de pecado puede considerarse que este es un pecado de muerte. Por ejemplo, uno diría que los 7 pecados capitales que conocía antes serían los pecados de muerte, pero no es así. Una persona puede cometer cualquier pecado y no quiere decir que sea un pecado de muerte. Ahora, cuando la persona está practicando el pecado, que no es un pecado accidental, circunstancial, que está más allá de lo que realmente implica la responsabilidad cristiana. Creo que el escritor de los Hebreos 10, 26 y 27 nos dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, note bien, la palabra voluntariamente implica que voluntad del individuo está en acto pecaminoso, y eso implica que no lo hizo una vez, 2 veces, 3 veces, quién sabe, lo hizo 10 veces, ¿verdad? Y se le amonestó y se le enseñó, pero la persona se pervirtió, se conminó tal grado que su fe automáticamente desaparece. Ya está fundamentado más que todo en el placer del pecado, en el beneficio del pecado. Entonces ya la persona perdió lo que es la sensibilidad de Dios y por lo tanto la palabra de Dios. Y ahí se convertiría en un pecado de muerte, porque ya no hay regreso. ¿Para que vamos a orar por alguien que no va a regresar? Que ya no hay manera de arrepentimiento para él. Él no se va a arrepentir, ya está pervertido. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Hay gente que se pervierte en las iglesias
Y entonces, cuando queremos que se arrepienta, no hay manera de ellos volver atrás. Ya están contaminados totalmente. Y aunque digan que creen en Dios, ellos con sus hechos van a negar la existencia de Dios. Creo que pecado de muerte implica entonces esos tres aspectos. Uno, que el individuo peca voluntariamente y deliberadamente, está pecando dentro del contexto de la práctica de pecado y de la perversión. Y cuando es así, entonces, aunque usted ore, la persona no va a regresar y no hay perdón, que no, eso no va a haber perdón. Y la persona no va a volver. Si vuelve, simplemente volverá a un cuerpo, una mujer arrepentida, convertida, volverá a un cuerpo simplemente ahí y al tiempo se va a ir otra vez. Muy bien, muy bien. Gracias, estimado hermano Fausto, por la aclaración. Tenemos también a nuestro hermano Pedro Batres, que levantó la mano. Adelante, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Que solamente quiero traer a colación el pasaje ya conocido por todos, cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Es muy interesante esta porción bíblica. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Estos pasajes son conciliatorios. Y eso nos lleva al principio de aprender a respetarnos en cuestión de opiniones. Por ejemplo, el hermano Harry Goodwin escribió un artículo cuando él se dejó crecer la barba, porque había muchos hermanos que lo criticaban y decían que era pecado que estuviera usando barba. Entonces, imagínense ustedes hasta dónde llegó que el hermano Harry Goodwin ocupó una porción de la voz eterna para escribir, ¿es pecado usar barba o no? A como está hermano Everardo Sigüenza. ¿Cuánto criticarían a hermano Everardo Sigüenza por la hermosa barba que tiene? Entonces, sería motivo de discusión el hermano Everardo Sigüenza. ¿Por qué se dejó crecer la barba? Y otros dirían, pero que se la deje, eso no es pecado. Eso es nomás una ilustración, ¿verdad? Yo creo de que es importante cultivar el principio de aprender a respetarnos cuando son cuestiones de opiniones y no hacer una opinión, un dogma, una ley en la vida de la iglesia, que es precisamente lo que le ha hecho daño a la iglesia, como lo hizo también en el primer siglo. Gracias, hermano. Gracias, hermanito Pedro, por la participación y colaboración. Muy, muy bien. Se ha enriquecido bastante la plataforma. Quiero leer acá tres chat de los hermanos. El hermano Henry Castellón. dice... Henry Castellón. Henry Castellón. Oh, gracias, hermanito. Dice, también se necesita valor para enseñar lo que el hermano nos enseñó hoy. Hay muchos hermanos que no les gustan estos temas, dice él. El hermano Juan Luis dice, bendiciones, hermano Fausto, hermoso tema. Esperamos la segunda parte. Bendiciones. El hermano Gustavo Cruz, excelente tema, hermano Fausto. Muy pocas veces se reciben este tipo de enseñanza, el cual nos ayudan a salir del desconocimiento de muchos detalles plasmados en la palabra de Dios. Nuestro Padre Eterno siga bendiciendo su vida. El hermano Leonel, muy buenas noches, hermoso tema. Me gustaría que diera un tema sobre los privilegios de la mujer en la iglesia. Entonces, bueno, aquí unos elogios, hermanito Fausto, por este bello trabajo que usted ha hecho en esta noche. Gracias por prepararse para ello. Entonces, como dice aquí el hermano Henry Castellón, a algunos les es difícil dar estos temas para evitar esos tipos de confrontamientos, pero hay que, digo yo, llevarlos a la luz en amor y en oraciones a Dios, porque tenemos que estar en una sola mente y un solo parecer. Muy bien, hermanito. Entonces,
No veo otra mano por allí levantada, otra pregunta en el chat o algo Hermano así. Carlitos, Adelante, hermano. me parece que el hermano José Castillo había levantado su mano, pero no sé si me equivoco, no sé si el hermano José Castillo tiene alguna pregunta o algún comentario, pero yo lo vi con su mano levantada. Sí, yo creo que sí, y después vi que la bajó. Entonces, pero adelante, José, hermanito, si tiene alguna pregunta o comentario. Un pequeño comentario, hermano, gracias. Oh, qué bueno, gracias, hermanito Rigo. Este, básicamente, a manera de abonar al tema, nosotros predicadores y en aras de condenar el pecado, muchas veces queremos hacer uso de nuestra posición como predicadores, como obreros, ¿verdad? Para acusar, señalar y juzgar, como decía nuestro hermano. Me gustó que el hermano hizo la clasificación tanto en el caso de nosotros como predicadores, como siervos de Dios, y luego la aplicación a la persona que vive sin conocer el Evangelio. Permítanme darme un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de los Evangelios se narra que para condenar el pecado, para estar en contra del pecado y para tomar un... Sin embargo, dice los evangelistas que Judas, él sustraía de la bolsa, ¿verdad? Que cargaban como apóstoles. Pero Jesús no lo confrontó, sino que amorosamente, de seguro, le ayudó o trataba la manera de que él recapacitara en su condición y cambiara. Lamentablemente no lo hizo, ¿verdad? Y ya sabemos las consecuencias que él tuvo, porque le dio rienda suelta a su pecado. A veces nosotros queremos usar el papel de Dios y ser más perfectos o más santos que Dios, tomando la postura de Dios y estar más prestos a condenar y acusar. Ahora, si hablamos en el caso de los inconversos, mire, el mundo vive en pecado, como explicaba nuestro hermano en su primera parte de la lección. El pecado realmente afecta la vida del hombre y el hombre está consciente de su pecado, lo acusa su conciencia, lo acusan su familia, lo acusa la sociedad. Cuando él llega a la iglesia, realmente no necesita que lo acusen más. Lo que necesita es que lo amen, porque eso probablemente le ayude a recapacitar y a cambiar. Sin embargo, el amor es lo que realmente se necesita y como el hermano lo explicaba, para ayudar a cambiar este mundo y hacer valer el principio que Dios nos ha dejado con su ejemplo a la humanidad que vive en el pecado. Gracias, hermano. Gracias, hermanito José. Oye, te iba ahí sin este comentario tan bueno. Gracias, hermanito, qué bueno que Rigo estaba pendiente allí también. Bueno.
a Dios, ¿verdad? Definitivamente. Así que, Así muy es. buenas noches, mis amados hermanos. Amén, Conéctense. hermano. Buenas noches a todos. Dios les Buenas noches a bendiga. todos, El tema. bendiciones. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Saludos. Un abrazo para todos. Saludos a Buenas noches, todos. hermanos. Buenas noches, hermano. Buenas Buenas Hermano noches, Milton hermanos. Muñoz, buenas A todos, noches. hermanos. El Buenas abrazo noches, de hermano oso. Hermano Fausto Piña, un abrazo hasta República Dominicana. Bendiciones. Buenas noches, hermano mío. Eso. Feliz noche, hermano. Que Dios les ¿Y se bendiga a acuerda que lo todos. estoy esperando en marzo, hermano Milton? El 15 de marzo. Ujú. Amén. Hermano Conrado, que lo bendiga. Feliz noche, hermanos. Hermano Vladen. Buenas noches. Un abrazo a todos mis hermanos. Hermano Vladen de Sacramento. Presente. Qué alegría tenerlo, hermano Vladen. hermanos. Bendecido Gracias, mi hermano Rigo. Bendiciones Gusto a de todos. verles. Feliz noche. Hermano Turquís. Hermano Juanito, hermano Buenas noches. Martín. Gracias, hermano. Martín.